Amén, gloria a Dios en esta, amén, mañana vamos a abrir nuestro corazón. Quiero ministrar sobre este tema de obedezco a Dios por gratitud, no por sentimientos, ¿verdad? Porque a veces de acuerdo al ánimo queremos servir al Señor o cuando estamos pasando pruebas es cuando queremos acercarnos a Dios y queremos entregarnos a Dios, pero el Señor conoce al ser humano, ¿no? Y ya que empieza uno a recibir la bendición, entonces empezamos a menguar, ¿verdad? Conforme a nuestros sentimientos, ¿no? Porque Dios conoce al ser humano, ¿verdad? El Señor conoce el ser humano, cómo se comporta o cómo es, ¿verdad? Nosotros tenemos que adorar a Dios o servirle a Dios, obedecerle a Dios, sus preceptos y mandamientos, no por nuestro estado de ánimo, sino que debe de ser por gratitud. Estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios, porque Él nos ofrece vida eterna. Lo que es en la tierra es pasajero. Lo que podamos estar pasando es momentáneo, como dijo Pablo a sus discípulos, y realmente lo que importa, hermano, hermana, es que Dios ofrece vida eterna. Este cuerpo es polvo y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. Entonces, tenemos que entender que obedecer a Dios es bueno por gratitud. No estar por miedo de no irnos al infierno o miedo por la condenación eterna, no, sino que por gratitud a Dios estamos aquí, o sea, porque estamos agradecidos con Dios porque Él nos salvó de la ira venidera, nos salvó de la gran tribulación que va a pasar en este mundo y a través de que uno le obedece, a través de que uno está obedeciéndole a Él. Híjole, ahora me siento contento, ahora sí, voy a servir al Señor. Hoy estoy desanimado. No, hoy no voy porque estoy pasando. No, tiene que ser por gratitud. Como dijo Pablo, yo estoy contento en escasez y en abundancia. Estoy preparado en la escasez que está en mi vida y en la abundancia también yo estoy preparado. Eso es servir a Dios por gratitud. No por las circunstancias, no por los problemas que están pasando, sino que tiene que ser siempre por gratitud a Dios. Porque si no, si va a ser por sentimientos, vamos a andar como las olas del mar. A veces se va para allá, a veces se viene para acá, y así anda constantemente esas olas del mar. Entonces es importante, hermano, que entendamos que tenemos que servir a Dios por gratitud, porque sabemos que Él nos ofrece vida eterna. Y Él no está diciendo, mira, si te portas mal te va a decir, no, Él quiere que le sirvamos por gratitud. O sea que usted se despoje de todo lo malo y puede decir, Señor, aquí está mi vida. Y Dios va a hacer lo demás, porque uno puede tomar o hacer algunas conclusiones de la vida, pero Dios es el que dictamina si sí o no. Entonces, hermano, vamos a servir a Dios, amén, por gratitud, no por sentimientos, porque si nos dejamos llevar por los sentimientos, yo sé que los sentimientos son de Dios. Dios nos permitió que el ser humano tenga sentimientos. O sea, el Señor, Él sabe que tenemos sentimientos. Entonces Él conoce nuestra condición, pero como dijo Pablo, no me voy a dejar gobernar por ello. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me voy a dejar gobernar por eso, sino que uno va a dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Amén, obedecer es un verbo que ya lo hemos estado constantemente analizando, que es del verbo del griego akou, que se traduce obediencia, obedecer, y también de otra raíz griega que es hupokou, que es escuchar, dar oído,
y así someterse, obedecer. Se usa de obediencia a Dios. Dios del griego Theos, en el politeísmo de los griegos, denotaba un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al único Dios verdadero. Gratitud del griego charis, que es sentimiento de gratitud, y se traduce también gratitud de la conciencia de haber recibido un favor. Sentimiento del griego aisteterión, que es sentimiento, facultad de percepción, órgano del sentido. El diccionario secular, la Rus o cualquier diccionario que usted tenga, dice que el sentimiento es una emoción, una sensación subjetiva que experimenta una persona en respuesta a una situación, persona, objeto o evento. Los sentimientos pueden ser positivos, alegría, amor, gratitud. También pueden ser negativos, como es tristeza, miedo o enfado. Vamos a entrar, hermano, hermana, en nuestro texto base y está en Hebreos 11. Hebreos 11:8 dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a mirar un poquito de la historia de Abraham. ¿Ya está ahí? Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar, hermano. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra. Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones en esta tarde. A ti la gloria, a ti la honra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por un fuerte. Aquí está esta historia que usted ya la conoce, es muy importante esto, porque se refiere a un ser humano como nosotros, de carne y hueso. Y ahí está él en su lugar de origen, Ur de los Caldeos. Ahí está Abraham con su familia, con su padre, que su padre no era cristiano, su padre era un idólatra, porque él vendía figuras de idolatría. Totalmente ellos estaban perdidos ahí. Pero algo muy importante que usted puede analizar ahí, de que Abraham está ahí muy próspero con su familia. Ahora Dios le hace un llamado a Abraham y le dice: mira, Abraham, sal de tu parentela. Y Abraham está muy cómodo ahí con sus padres. Como póngase a pensar por un momento, está usted con sus padres muy cómodamente. Y el llamado de Dios es importante, porque Dios llama al que Él quiere y le hace el llamado para que Él pueda hacer algo por Dios. Algo muy importante entender esto, que el ser humano tiene sentimientos. El ser humano es de carne y hueso, que está pensando ¿qué voy a hacer en ese lugar? ¿O qué va a pasar en ese lugar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y aquí estoy bien próspero con la familia. Y vienen sentimientos, vienen pensamientos, ¿qué va a pasar? Enfadarse o enojarse. Pero Abraham hizo a un lado todos esos sentimientos y solamente él agarró a su sobrino, porque no tenía hijo, y agarró a Lot y se lo llevó. No sabía él a dónde iba. Él anduvo en la tierra prometida como extranjero, y Dios a su descendencia le iba a dar esa tierra. Ahora, usted puede decir: no, yo también como Abraham, si Dios me hace el llamado, yo lo voy a hacer.
Si Dios me llama, yo aquí estoy dispuesto. Hermano, ¿deber estar dispuesto? Si no está dispuesto a venir los martes al evangelismo que es aquí cerca, ¿qué será? Que si Dios le hace un llamado, ¿sabes que te vas a ir a Tijuana? ¿Sabes que te vas a ir a Estados Unidos? ¿Sabes que te vas a ir a la Costa Chica? ¿Sabes que te va? ¿Se imagina, hermano? Si aquí está cerca no podemos venir, pero usted no sabe. La gente está llena, ya lo dijo el hermano Marcos. Usted está ignorante. Hermano, Abraham no sacó cálculos, perdón, no empezó a decir es que el desierto, es que hace la calor está fuerte. Abraham solamente agarró a su sobrino y salió de ahí, de ese lugar de los caldeos, joven todavía estaba, y él salió a hacer la voluntad de Dios o a obedecer lo que decía. Los sentimientos lo hizo a un lado, su pensamiento lo hizo a un lado, lo que él podía pensar, solamente se levantó y dijo, voy a obedecer a Dios, voy a ir a ese lugar donde Dios quiere que yo vaya y Dios me va a indicar qué es lo que tengo que hacer. Al lugar, la herencia, la tierra de Canaán, lejos de su hogar original, en Ur de los caldeos. Abraham salió de ahí por fe. Eso está en Génesis 11:31, eso lo lee en casa. Génesis 11:31 está donde él salió, ¿verdad? De ese lugar para obedecer a Dios. Abraham, hasta ahorita nos estamos acordando de él porque fue un gran ejemplo para nosotros. No cuestionó a Dios. Los sentimientos los hizo a un lado mamá y papá. Él se levantó y salió sin saber a dónde iba. Todo lo hizo por fe. Como dijo, me acuerdo de esta predicación del pastor Gustavo Velázquez, ahí en la conferencia de cosechadores, que dijo, hay cosas muy preciadas que no nos dejan servir a Dios. Hay algunos que decían, si voy, se quedan mis hijos solos. Y luego él decía, pero se llegará el tiempo donde tus hijos te dejarán solos como quiera. Y ni te van a hablar para ver cómo estás. Pero mientras pensamos que será de nuestros hijos, decía el pastor, porque no hubo amenes en ese tiempo, en ese momento yo estaba atento para los amenes, casi no hubo amenes. Dice, debes de enseñarles a depender de Dios y no siempre de ti. Porque nosotros como padres que somos tan amorosos con ellos, no queremos que sufran. No queremos que les pase nada, que eso está bien. Es parte de nosotros, nuestra sangre. Pero hay cosas que usted debe entender, que ellos se van a independizar. Y no estoy hablando que se vengan al mundo, no. Estoy hablando de las relaciones que ellos pueden tener con las demás personas. Usted tiene que prepararlos para que se puedan relacionar allá afuera, que conozcan a Cristo Jesús de Nazaret en sus corazones, para que ellos estén preparados para cómo enfrentarse allá afuera. Y ellos puedan ser unas personas firmes en Cristo, para que ellos se puedan enfrentar a las situaciones difíciles que hay en este mundo. Necesitan tener a Cristo en sus corazones. Y él está hablando de algo preciado, pues nuestros hijos son algo preciado que un día nos van a dejar y ellos van a hacer su vida. Pero lo más importante de esto es que usted y yo somos responsables de instruirlos desde pequeño para que cuando aún sean grandes no se aparten de los caminos de Dios. Porque esa es la clave. ¿Qué mejor es dejarles la palabra de Dios en sus corazones? Y si puede usted, ¿por qué no una buena carrera para que se pueda defender en este mundo? No es pecado que un joven se prepare, sea licenciado, sea maestro, sea
alguna carrera, no es malo, pero lo más importante es que se agarre de Cristo y que pueda estar su corazón para Dios. Entonces yo creo que no hay cosa más hermosa que es entregarnos a Dios y de esa manera, ¿verdad?, poder entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un lado nuestros sentimientos, ¿verdad? Dios aquí nos está dando un ejemplo claro de una obediencia total, donde Abraham está ahí muy cómodo con su familia, tiene todo. Y ahí, ¿verdad?, él dijo, heme aquí, Señor. Y él se levantó y empezó a hacer la voluntad de Dios. Muchos problemas tuvo, pero hasta ahorita estamos hablando de un Abraham que era de carne y hueso como usted y yo, o como dijo el hermano Mario el otro día en el estudio, si el Señor era como nosotros de carne y hueso, quiere decir que nosotros también podemos hacer cosas para... Claro que sí, pero Dios quiere obediencia, solamente nada más eso, para que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas. Este hombre se levantó, ¿verdad?, y dijo, aquí estoy. Vamos a orar una vez más por la palabra de Dios. Necesitamos orar más, aleluya. Vamos a orar por la palabra de Dios. Hay ciertos ataques, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor. Que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que puedan mirar y escuchar, puedan ser bendecidos en este momento por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en este lugar. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aunque el enemigo se pare de cabeza, está vencido. Él no puede truncar la palabra que es para ahorita nosotros. Está vencido y que se vaya fuera de este lugar. Amén. Este hombre salió con un corazón de obediencia. No era de pie, no era de palo este hombre. Tenía sus sentimientos, pero él entendió que lo que el llamado le hacía, Dios era mucho que mejor con lo que su padre le podría decir a él. Mira, no te vayas, hijo, vas a sufrir. Aquí tenemos todo. Aquí estamos bien prósperos. Pero dijo, Abraham se levantó, dice, y se fue a ese lugar para obedecer a alguien que solamente escuchó su voz, pero él pudo entender que era un Dios vivo, un Dios de poder, que hace milagros. Vamos a seguir leyendo ahí en Marcos 4:4, vamos a seguir leyendo, 4:41, perdón. Marcos 4:41. Amén, ¿ya está ahí? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera, 4:41. Dice la bendita palabra, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, vamos a imaginarnos por un momento esta escena o este cuadro donde el Señor Jesucristo va con sus discípulos en la barca. Póngase a pensar por un momento que usted es Pedro y usted es Juan, ahí van en la barca, bien contentos, bien felices, van con el maestro.
y el maestro va dormido supuestamente. Y ahí está que el maestro está según dormido y se levanta esta tempestad. Una tempestad, dice que casi la barquita se hundía. Las olas estaban grandísimas. Y dice la palabra del Señor que se asustaron, se llenaron de miedo. Dice, Señor, ayúdanos, sálvanos, que no ves que perecemos. Y el Señor conoce todos los pensamientos del hombre. Y ahí podemos mirar cómo el maestro solamente da órdenes al viento, al mar, a las olas. Y que dice, todo se puso sereno. Es el Dios todopoderoso, Dios en carne, hermano, que solamente sus manos levantó y todo se quedó en paz. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que muchas veces nosotros vamos a padecer. Esas olas van a llegarse alto y casi nuestra barquita se hunde. Quiere decir, los problemas llegan a nuestras vidas. Pero usted y yo entendemos que Jesucristo siempre va con nosotros. Y si usted clama a Él le bendecirá. Esas olas cesarán. Esos vientos cesarán. Usted tiene que tener fe en Dios. ¿Se impactaron? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Se imagina, hermano? Dios se encarne con ellos. Dios se encarne con ellos ahí. Y muchas veces así nos puede pasar a nosotros. Nos agobian los problemas. La situación difícil. Sentimos que ya no podemos más. Y sentimos que hasta ahí llegamos. Pero clamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué no ves cómo estoy padeciendo? ¿Qué no ves lo que me está sucediendo? Y viene el Señor y Él dice, hey, calma, yo estoy contigo, yo te voy a sacar adelante, yo voy a vencer esa situación. Y va a venir la paz a tu vida y a mi vida, porque Dios, Él permite cosas, esas olas grandes, para que clames a Dios, para que pidas a Dios, que Él te ayude, que Él te saque adelante. No es casualidad. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Yo he estado en esas olas, yo he estado en ese temor como ser humano, pero ahí está el Señor para ayudarnos y bendecirnos. Solamente usted obedezca. ¿Cómo es posible que el viento le obedece más a Dios? Los espíritus malos se sujetaban a Dios. Ahora Dios quiere solamente que tú le obedezcas a Él. Esas olas se van a precipitar, esas olas van a llegar muy alto, pero no te dejes llevar por ello y ni empieces a pensar lo peor. Dios tiene todo bajo control en esas olas, en esos vientos fuertes. Ahí está Dios. Solamente lo que Él quiere es que tú clames a Dios y le pidas a Dios y el Señor te ayudará. Este relato demuestra el ilimitado poder de Jesús sobre el mundo natural. Los discípulos se admiraron como los vientos le obedecían. Hermano, pero qué difícil es el ser humano que no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué no se entrega a la gente? Bueno, hay muchas razones. A veces porque no pueden estar por enfermedad. Otras veces porque el trabajo. Otras veces porque simplemente no quieren venir, porque es voluntario. Pero lo que sí sé, hermano, es que Dios quiere que entendamos que Él va a estar ahí con nosotros, aún en los problemas difíciles, aún en las tragedias más terribles. Ahí va a estar Dios con nosotros. Solamente Él permite esas olas para ver qué hacemos. Como seres humanos, a veces estamos a punto de salir corriendo, pero Dios tiene todo bajo control. Usted clame, diga, Señor,
aquí estoy que perezco. Y Dios va a decir, hey, hombre de poca fe, yo tengo todo bajo control, yo soy dueño de todo, de la tierra, de la vida, de todo. El ser humano no entiende esto, que Él tiene todo bajo control. Cuando está la situación difícil, hacemos votos con Dios, pero si acaba el problema, empezamos a menguar. Dios no es juego. Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que tiene paciencia con nosotros, pero Él no es un juego. Dice, no me complazco con aquellos que han prometido y no lo han cumplido. No me complazco porque yo soy Dios, dice el Señor. Y si has prometido algo, cúmplelo, porque yo no soy juego. Y muchas veces decimos, es que Dios es amor. Sí lo es. Entonces, hermano, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, es el Todopoderoso. Es el que hizo la tierra. Es el que hizo el mar. Es el que hizo la primera célula de tu cuerpo. Él hizo todo. Él lo fue haciendo poco a poquito todo con su poder. Porque Él es el Todopoderoso. Dios en carne. A veces dudaban del maestro, a veces dudaban ellos, decían, ¿quién es este? Hermano, el Dios en carne estaba ahí. A veces Dios en carne se les manifestaba de muchas maneras, pero no entendían la gracia y la misericordia de Dios. ¿Se imagina, hermano? El Dios en carne con ellos, el Todopoderoso. Pedro le falló, Pedro lo negó, para que hubiera sido fulminado. Pero ahí está la gracia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios. Otros hombres le negaron, pero volvieron una vez más a sus caminos de Dios, porque Dios es grande en misericordia. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Todopoderoso, el que hizo el mar, todo lo que está aquí en la tierra. Lo hizo para el ser humano, para que venga a disfrutar, a conocer todas las cosas maravillosas que Dios hizo en la tierra, para que sus hijos le conocieran. Que no se compara con nada lo que está en el cielo. Lo que está aquí es algo pasajero, pero lo que está arriba es eterno. La nueva Jerusalén que va a bajar y ahí van a reinar todos aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios. No se compara con nada lo que está aquí en la tierra. Como decía este hombre, si tú ves, dice, las medidas de esta ciudad son enormes. Es como una ciudad, la más grande de todo el mundo, no se compara, porque es un lugar grandísimo. Las calles todas son de oro, las paredes de perlas preciosas. Es algo terrible, algo tremendo, que la gente no quiere estar ahí a veces. Entonces, que Dios nos ayude, hermana, a entender esto, que Dios es un Dios de misericordia y no le vamos a servir por los sentimientos, sino que sea por gratitud, porque todos tenemos sentimientos, somos humanos, no estamos en la tumba todavía, pero todo eso, hermano, vamos a hacer un lado para servir a Dios por gratitud al Señor y las cosas van a cambiar. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Romanos 6, 17. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Amén, de esta manera. Romanos 6, 17. ¿Ya está ahí? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquella forma de doctrina, entregados en el griego forma, es un término que describe un molde como el usado por el artífice en la fabricación de metales.
El punto de Pablo es que Dios vierte a sus hijos nuevos en el molde de la verdad divina. Los creyentes nuevos tienen un deseo innato y apremiante de conocer y obedecer la palabra de Dios. Todos hemos entendido esto, que éramos esclavos del pecado, estábamos viviendo en maldad, pero dice la palabra de Dios también que escuchamos una palabra, o como dice, obedeciendo de todo corazón esa doctrina, o sea, esa palabra de Dios. La escuchaste, la obedeciste, ahora tú estás para servir a Dios o para, aleluya, hacer guardar sus mandamientos, porque ellos, hermano, alguien nos predicó de Cristo, nos habló de la palabra y estábamos en pecado y aceptamos a Cristo. Ahora todo lo que hacemos es para su gloria, como dice Pablo, ¿verdad? Este cuerpo, como antes era para la iniquidad, el pecado, las drogas, ahora este cuerpo es para glorificar a Dios, para justicia. Y gracias a Dios que aceptamos a Cristo, estamos aquí en su presencia ahora. No estamos hablando que somos perfectos, que no tenemos ningún error. Sí tenemos errores, pero la obediencia es lo que cuenta. O sea, ¿cómo? Estar en la presencia del Señor, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad. Esclavos del pecado. Y los adultos entendemos esto, los niños pues no, los jóvenes, pero nosotros los que hemos pasado por esos pecados horrendos, sabemos lo que está hablando aquí. Esos pecados horrendos que hicimos, éramos esclavos del pecado y obedecíamos a la carne porque la carne quiere pecado y estamos esclavizados ahí. Viene el Señor, manda una persona, nos habla de Cristo y somos liberados. Ahora entendemos que tenemos que obedecer a Dios en todos los aspectos. Anteriormente pues obedecíamos al enemigo. Éramos esclavos del pecado, hermano, esclavos del pecado. Y ahora somos de Cristo. Hacemos su voluntad, porque a eso nos llamó el Señor, a que obedezcamos su palabra, no por sentimiento, porque entonces se nos va a hacer difícil obedecer a Dios, porque cuando estemos en un mal momento, no vamos a querer servir al Señor, que sea por gratitud a Dios. Y por eso estar cada día, enfermos o no enfermos, tenemos que adorar al Señor. ¿Estás sano? Dale gracias a Dios. ¿Estás enfermo? Dale gracias a Dios, porque dice, da gracias a Dios por todo. Y tú vas a mirar la gloria de Dios en tu vida cuando lo haces por gratitud. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y podemos decir muchas cosas. No, pero es que yo no era esclavo del pecado. Si yo quería dejar el vino, lo dejaba. Sí, yo lo intenté y nunca pude. Porque el vino se deja con la ayuda de Dios. Porque somos esclavos. Cuando lo seguimos haciendo. Entonces, hermano, si tú obedeces de corazón, entonces Dios va a hacer la obra en tu vida como una nueva criatura. Porque obedeciste a esa palabra. Obedeciste ese mensaje. Tal vez te escondías al principio o te molestabas cuando te hablaban de Cristo, pero obedeciste y eso cuenta, porque Dios te da otra oportunidad más para que tú sirvas a Dios. Somos libres de pecado, pero sí una gran responsabilidad ahora de servir a Dios, no por sentimiento, sino que por obediencia, por gratitud, tenemos que servir a Dios. Y de esa manera vamos a continuar creciendo. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Romanos 10, un poquito más adelante, Romanos 10, 16. Amén, ya está ahí. Romanos 10, 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
obedecieron al Evangelio, la buena nueva, no solo es una oferta gratuita de perdón, sino un mandato a creer y arrepentirse. Creído a nuestro anuncio, Isaías 53:1, eso lo lee en casa, Isaías 53:1. El anuncio que Isaías describió tenía que ver con la muerte sustituta de Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio, si antes así pasaba, no obedecían las buenas nuevas y hoy no todos obedecen el Evangelio. Entonces, hermano, no todos obedecieron el Evangelio, como dice Isaías el profeta, porque sabemos que no todos obedecieron en aquel tiempo. Acuérdense que los mismos israelitas rechazaron al maestro, 12 personas, luego 70 personas, ellos son los únicos que obedecieron a Dios o aceptaron su palabra, pero los 5,000 personas que fueron al campo a comer ahí con el Señor sus panes y sus peces, después se regresaron al mundo, a lo que sea, no obedecieron a Dios. Pero ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Bueno, hermano, el remanente que está, los que han recibido a Cristo, los que han permanecido, ese remanente se va a salvar. El Evangelio, la palabra de Dios de salvación, el Evangelio, hermano, las buenas nuevas que Dios está ofreciendo a la humanidad, las buenas nuevas, la palabra de Dios o los buenos, el mensaje de salvación que la gente allá afuera necesita escuchar. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien vaya allá? ¿Y cómo entenderán si no hay quien les explique? Yo creo, hermano, que no todos van a obedecer a ese llamado, a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, el anuncio o el evangelio. No todos van a obedecer, porque todos traen diferentes situaciones, todos están pasando momentos de procesos difíciles, pero no todos van a obedecer. ¿Se imagina si cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, que todos hubieran obedecido? Hermano, gloria al Señor por ello. Todo Jerusalén, todos los alrededores hubieran sido salvos por el mensaje que llevaron los 12, los 70 hombres, y después los demás. Hermano, hubiera sido un gran impacto, pero no todos obedecen el evangelio. Entonces, hermano, Dios quiere que tú obedezcas y yo obedezca el evangelio, y no porque por sentimiento, sino que sea por gratitud a Dios. Obedecer el evangelio está hablando lo que es el Nuevo Testamento, lo que es la palabra de Dios, lo que es el mensaje de salvación, lo que es los preceptos y mandamientos, lo que es el Nuevo Testamento. Todo eso, hermano, es importante para nosotros, que tenemos que estar obedeciendo esa palabra. No ser nada más oidor y no hacedor de la palabra. Es importante que usted lea el Nuevo y el Viejo, pero es más importante hacer su voluntad o obedecer lo que dice la palabra. Como dijo Satanás, Jesús lo reprenda, escrito está: tírate de este penáculo, porque a sus ángeles mandará. Y escrito está, para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese nada más cómo es, ¿no? Satanás mismo, Jesús lo reprenda, la conoce, pero ya está condenado. Aunque la sepa, no se va a salvar. Pero nosotros, hermanos, sí hay una esperanza viva de que si nosotros obedecemos el evangelio, la palabra, va a haber una bendición tan grande, que es la vida eterna, la nueva Jerusalén, de estar disfrutando con todos ahí para gozarnos en la presencia del Señor. Den un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Amén. Romanos
Romanos 16, del 16, 19, perdón. 16, 19. Amén, ¿ya está ahí? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Qué hermosos textos, qué hermoso texto. Pablo era un ser humano, un hombre que conocía la palabra, conocía la ley, y él estaba aquí gozoso con estos discípulos, que dice que él se gozaba cuando había obediencia. ¿Se imagina, hermano? Pablo se gozaba porque había obediencia en todos ellos. Se nota, dice, se nota que hay obediencia en ustedes. Pablo nos conoce. Pablo conocía a sus discípulos, y ahora a nosotros Dios nos conoce, y Él sabe cuando estamos obedeciendo, y se nota esa obediencia, se nota esa entrega, se nota que queremos más de Dios. Y así como Pablo se gozaba con sus discípulos, ¿cuánto más el Señor se goza con sus hijos, sus hijas, cuando están en obediencia? Dice, mi hijo, mi hija está obedeciendo. Yo creo, hermano, como a veces sacamos ejemplos de hombres, como el ejemplo de Gigi Ávila, que él perdonó a ese hombre que mató a su propia hija. Y ahí se notó que sí estaba siendo obediente a Dios, porque Dios mismo le dijo, perdona a este hombre que mató a tu propia hija. Y ahí agarró él y perdonó. O sea, porque está obedeciendo a Dios. Y se notó esa obediencia hasta ahorita. Aunque él ya no está en la tierra, aunque ya no está aquí Gigi Ávila, pero esa semillita que sembró en ese hombre que mató a su propia hija, no sé si seguirá en la cárcel, pero él hacía ahí. Él se encargaba de la iglesia de ahí, de la cárcel. Él era el hombre de Dios ahí en esa cárcel. No sé si está todavía o ya salió. Pero se notó esa obediencia. Se notó que tenía que perdonar. Porque se nota cuando estamos obedeciendo a Dios. Se nota cuando no estamos obedeciendo su palabra. Es cuando llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Perdóname perdóname, yo no te perdono. Se nota, entonces se nota nuestra vida, porque acuérdense que el cuerpo expresa lo que hay en el corazón y se manifiesta con nuestro ser. No sé si me está entendiendo, Debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Se va a notar, hermano, cuando realmente estamos obedeciendo a Dios. Pablo, él se gozaba en gran manera con sus discípulos, pequeños y grandes, porque había llegado esta gran bendición de la obediencia. Llegaban temprano, estaban ahí en sus actividades, estaban en oración, se amaban unos a otros, se notaba esa obediencia. Sí, Pablo se gozaba por la obediencia, cuanto más el Señor, cuando estamos obedeciendo por gratitud. Entonces una iglesia, hermano, que está en obediencia, está en las cadenas de ayuno y oración. A veces aquí nosotros, ya se va a acabar el mes y no se anotan todavía 5 o 6 personas. ¿Se imagina que debemos estar unidos? La iglesia es bombardeada por el enemigo, Jesús lo reprenda, y nosotros nos damos ese lujo todavía. No, que el pastor siga diciendo que se anoten ahí. Agarre las espadas y póngase a pelear. Agárrese las espadas y
pelee por su iglesia, la guerra espiritual que nos corresponde. Como esta iglesia que estaba unida en oración, en ayuno, y el enemigo quiso destruirla, no podía, porque los ángeles estaban ahí protegiendo esa iglesia. Así es, hermano, cuando estamos en ayuno y oración. El enemigo quiere destruirla, pero no se le va a hacer, porque la obra no es de un hombre, es de Dios. Y si nosotros somos obedientes en lo más mínimo, Dios puede hacer grandes cosas en este lugar. Dios puede hacer maravillas en este lugar, pero tenemos que ser obedientes. No, que ayune la hermana, el hermano, que ayune su esposa del pastor, pues ellos son los que están aquí. Hermano, si vas a estar con esta mentalidad, siempre vamos a estar raquíticos espiritualmente. Vamos a estar siempre pobres espiritualmente. Si piensas que la obra es de dos personas, no, la obra es de todos. Y si tú te unes, hermano, en obediencia, el Señor va a hacer grandes cosas. Esta iglesia ya es para que estuviera preparada para rally ya, de conferencia de rally. Pero no se ha unido, no ha estado ahí en unidad, no ha estado obedeciendo a Dios. ¿Verdad? Y Dios puede hacer grandes cosas en este lugar, pero tenemos que seguir obedeciendo lo que nos corresponde hacer, por lo menos en ayuno y oración cuando nos corresponde. Se imagina, hermano, ya vamos a acabar el mes. ¿Y cuántos están ahí? ¿Cuántos le faltan ahí, hermanito Marco? Póngase a pensar por un momento nada más. De que a veces algo mínimo que pueda hacer, dejar de tomar Coca-Cola. Se imagina, hermano, 4 personas todavía faltan. Y cuando, hermano, anotes, hermano, vamos a hacer oración y ayuno por la iglesia para que sea bendecida. Todavía faltan 4. Hermano, nos hace falta despertar. Estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual contra Satanás. Y nosotros no entendemos eso todavía. Pensamos porque ya aceptamos a Cristo, el enemigo ya nos dejó en paz. No, se va a meter más. Espero que hoy este servicio se anote. Si no se anota, yo me voy a anotar, aunque caiga ahí, no importa. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que se anote a la hermana para que se anote usted? Es personal la salvación. Y no lo estoy chantajeando, no lo estoy humillando, nada de eso. Es para la obra de Dios, que la iglesia esté más fuerte, más fortalecida. Hermano, yo creo que cuando decía Pablo, hermano, vamos a ayunar todo este mes, corrían, ahí estaba, a ver, ay, yo quiero este día, yo este día. Se notaba la obediencia. Se notaba la obediencia. ¿Te toca el hacer, hermano? Sí, y se le olvidó. ¿Te toca hacer y se le olvidó? Se nota la obediencia, se nota. Porque somos algo que se ve. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No se me ponga así. Ya ves, mamá, por eso no quería ir, porque el pastor luego se pone a ofender a uno, ¿eh? Te lo dije. No es ofender a nadie. Es para que uno despierte de ese sueño. Entonces tenemos que obedecer a Dios y se va a notar. Vamos a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 9. Amén, ya está ahí. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Llama de fuego es decir, el juicio final. Dar retribución es el significado literal de estas palabras. Es dar castigo pleno. No conocieron a Dios. Esto alude a la falta de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. No estamos hablando que no han escuchado de Dios, sino que no se metieron con Dios en una relación personal. Eterna perdición o se le llama infierno. En primer lugar, dura para siempre, así que no es una experiencia reversible, donde el gusano no muere. En segundo lugar, perdición significa destrucción y ruina completa, que no implica aniquilación, sino un nuevo estado de conciencia que es peor en todo nuestro sentido. El primero, una ausencia total de la presencia de Dios. Hermano, no es que Dios sea malo o no nos quiere tener ahí en ese lugar, pero estas personas conocieron a Dios, pero no quisieron obedecer. Una cosa es conocer y otra cosa es obedecer. Conocemos la palabra, hemos escuchado muchas predicaciones, que es bueno, pero mucho que mejor es obedecer. Como dijo Santiago, oidor y hacedor de la palabra, porque va a haber un juicio al final del camino, pena de eterna perdición a los que no obedecen. ¿Y por qué, hermano? Bueno, porque no quisieron obedecer al Señor, no quisieron cumplir sus preceptos y mandamientos. No estamos hablando que no conocen, sí conocen, pero no quieren obedecer la palabra, no la quieren poner en práctica, porque por sentimiento, por lo que sea, pero en sí, no quisieron obedecer. Y si no quisieron obedecer, es infierno. Porque Dios quiere tenerlos. No, Dios no quiere que estén ahí. El infierno fue hecho para Satanás, sus seguidores. Dios no lo hizo para el humano, pero si el humano no quiere obedecer, si no quiere estar en ese lugar hermoso de calles de oro, mar de cristal, bueno, va a querer estar en una llama de fuego, donde el gusano no muere. Perdón. Y no es que yo sea negativo, hermano, ni lo quiero asustar. Simplemente es la palabra de Dios lo que nos está diciendo, que van a ser excluidos de la misma presencia de Dios y de su misma gloria. Amén, porque no quisieron obedecer a Dios, al Señor Jesucristo, Dios en carne. Bueno, ya no está Dios en carne, sino que Él está a la diestra del Padre. Está el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y eso, hermano, nos ayuda a seguir adelante, porque Él está aquí en la tierra, el Espíritu Santo, y mora dentro de nosotros por fe. Y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero el Señor quiere que obedezcamos su palabra. No es fácil, no somos de palo, tenemos sentimientos, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero eso no nos va a gobernar. Eso no te va a dejarte guiar por los sentimientos para servir a Dios, porque entonces nadie estuviera aquí. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles. El único que no tiene problemas son los que están en la presencia del Señor, que están allá en los cielos, disfrutando ese lugar hermoso. Hermano, entonces te animo y te exhorto en el amor del Señor, que te esfuerces por obedecer el Evangelio, por obedecer la palabra del Señor. Estar aquí es bueno, pero mucho que mejor es obedecer la palabra. Dios, Él en su gran misericordia, no nos condena que sepamos mucho la palabra, pero sí nos va a condenar si nosotros no queremos obedecer, no queremos ponerla en práctica. Y va a haber un infierno donde el gusano no morirá, donde los años y los siglos ahí van a estar siempre, ahí recordándonos el pasado. Yo creo, hermano, que llama de fuego es el
el fuego es un símbolo de juicio. Dar retribución es algo literal de dar castigo pleno. La falta de relación con Dios, el infierno. Y yo creo que estar excluido de la presencia del Señor es lo más terrible, porque será el lloro y crujir de dientes allá afuera, donde solamente estarán ahí los que lavaron su ropa, los que se esforzaron, los que dejaron el pecado, los que se animaron a acercarse a Dios y dejar todo lo malo y ahora están ahí, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Pero los que están excluidos, ya no va a haber esperanza allá afuera, porque ni los que están para acá podrán pasar con los que están para allá. Hay una gran cima. Hermano, yo creo que hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de obedecer a Dios, hoy que puedes. Mañana no sabemos qué situación pueda llegar o venir. Hoy es el día para obedecer al Señor. Mañana no sé qué pueda pasar. Lo importante es que nosotros nos esforcemos por estar obedeciendo a Dios o su evangelio para tener una esperanza viva. Nosotros, todos los que hemos sido redimidos, vamos a leer ya por último Hebreos 5, 9. Hebreos 5, 9. Amén, ya está ahí. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sabemos que Melquisedec, este rey, representa a nuestro Señor Jesucristo cuando fue a darle los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo al rey de Melquisedec y no tiene genealogía porque él no es creado. Ya él es Dios por toda la eternidad. Habiendo sido perfeccionado, o sea, es el Señor autor de la eterna salvación, pero ¿para quiénes? Para los que le obedecen. Lo más mínimo de los mandamientos que usted puede mirar, un mandamiento muy que no tiene mucha importancia. Ahí el Señor está diciendo que tienes que ser obediente, porque Él es autor de eterna salvación, de los que le obedecen, los que se han esforzado en vivir para Dios, los que han tratado de hacer su voluntad, no porque lo obliguen, no porque se sienten que se van a ir al infierno o porque se sienten que el Señor los va a meter ahí en ese lugar, no, sino por gratitud a Dios lo hacemos, porque estamos agradecidos con Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota por nosotros, a cualquier edad. Los jóvenes, los adultos, los ancianos, ellos tienen la misma oportunidad de la salvación eterna, pero tienen que obedecer a Dios, tienen que ser obedientes a Dios. A nuestro Dios. La perfección es autor de eterna salvación gracias a la justicia de Jesucristo y su sacrificio perfecto por el pecado. Él se convirtió en la causa primera de la salvación. Le obedecen. La salvación verdadera se hace evidente en obediencia a Cristo, desde la obediencia inicial al mandato del Evangelio para arrepentirse y creer, hasta toda una vida de obediencia a la palabra. Entonces, hermano, aquí está hablando de una obediencia total de nosotros, que tenemos que hacerlo. Desde que usted aceptó a Cristo, empezó a saber de Cristo, lo aceptó
y después sigue la regeneración, la justificación en cuanto usted aceptó a Cristo, está justificado ante el Padre, sus pecados son perdonados, pero de ahí sigue la regeneración, sigue la santificación, para que usted tenga esa seguridad por fe, la salvación eterna de su alma. Entonces aquí el Señor está hablando de una eterna salvación, porque la salvación es eterna. Y si es eterna es para siempre. Dios no quiere que a veces digamos, pero es que hoy no quiero servir a Dios. Y hoy sí quiero servir a Dios. Él dice, es eterna la salvación. Entonces, ¿por qué la vamos a desperdiciar? ¿Por qué vamos a desviarnos y no creer en Dios? Perdón, y no obedecerle. Porque es autor de para todos los que le obedecen. No, yo soy rebelde, pero Dios lo sabe. No, yo estoy en rebeldía, pero Dios es amor, Él me va a perdonar. Si no perdonó a su nación, no perdonó a miles y miles que quedaron postrados en el desierto, que era su pueblo, su nación. ¿Cuánto más? Que nosotros somos el olivo silvestre, que nada más fuimos injertados ahí y las ramas naturales fueron desgajadas. Dice, no te jactes, no te sientas orgulloso, porque así como desgajaron a los israelitas, también a ti te pueden quitar de ese lugar por no obedecer a Dios, no obedecer su palabra. No sé, ¿qué nos queda a nosotros más que obedecer a Dios, obedecer su palabra, guardar su palabra y hacer lo que dice su palabra? No lo que dice un hombre pecador, no, lo que dice la Biblia. Y usted se va a esforzar por vivirla, ponerla en práctica. Y de esa manera Dios le bendecirá. Y el Señor dice que es autor de eterna salvación, pero para los que le obedecen. No, el Señor no crea que lo vamos a engañar. Hacemos como que obedecemos, pero no obedecemos. Lo más mínimo que dejó 2 mandamientos nada más. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él mismo les dijo, esto es la ley de todos los profetas. Estos 2 mandamientos nada más. Oh, está fácil, pastor, 2. Amo a Dios y a mi prójimo. Excelente. Bueno, tenemos que llevarlo a práctica, no en conocimiento, sino que también bajarlo al corazón y obedecer, porque Él es autor de los que le obedecen a la palabra, no los que hacen como que obedecen, los que obedecen la palabra de Dios. Y eso está en el paquete tanto como usted como yo. También tengo que obedecer la palabra de Dios para también un día salvarme. No es fácil, no es que ya acepté a Cristo, soy pastor, ya la tengo ganada. No, tengo que esforzarme, tengo que mantenerme en lo que Dios me ha mandado a hacer. Su palabra, obedecerla como usted y yo. Obedezca la palabra y usted va a ser bendecido, bendecida. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos, amén, a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios, hermano.